Hola, somos estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y les vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje, sobre qué es, cómo está conformado y cómo se regula. Para comenzar, definiremos qué es el aprendizaje. El aprendizaje es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. Existen 13 tipos de aprendizaje en función de la forma de recepción y asimilación de las ideas, los cuales se muestran en pantalla e iremos definiendo uno por uno. Aprendizaje implícito. Este es generalmente no intencional y se obtiene como el resultado de la ejecución de ciertas conductas automáticas motoras como el hablar, moverse o caminar. Aunque no lo notemos, estamos todo el tiempo siendo receptivos a nuevos conocimientos y este es el tipo de aprendizaje que ocurre sin que nos demos cuenta. El aprendizaje implícito fue el primero en existir y fue clave para nuestra supervivencia. Aprendizaje explícito. En este aprendizaje hay una interacción y conciencia sobre el aprendizaje. Esta forma nos permite adquirir nueva información relevante y exige de atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro, es decir, requiere la activación de los lóbulos prefrontales. Aprendizaje asociativo. Es un tipo de aprendizaje muy común, mediante el cual un sujeto aprende por la asociación entre dos estímulos o ideas. Nuestra mente asocia determinados conceptos a otros, como también a ciertos estímulos externos o sucesos. Uno de los grandes teóricos de este aprendizaje fue Ivan Pavlov, que dedicó parte de su vida al estudio del conocimiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. Aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido. Al cabo de un tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, no notará la contaminación acústica, pues ya se habrá habituado al ruido. Dentro del aprendizaje no asociativo se encuentran dos fenómenos, que es la habituación y la sensibilización. Aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva con la que ya posee. Aprendizaje cooperativo. Este tipo de aprendizaje permite a cada estudiante aprender de forma cooperativa, apoyándose tanto de su conocimiento como del de los demás. Se genera en grupos de no más de 5 personas que toman diferentes roles y funciones. Por lo tanto, es muy común que se lleve a cabo en las aulas de muchos centros educativos. El profesor es quien toma y forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y distribuyendo los roles y funciones de cada individuo en los grupos. Aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente en el proceso de aprendizaje. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones interpersonales y favorece el desarrollo personal y nos empodera. Aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, o por la que al menos participan dos individuos, el modelo, que es la persona de la que se aprende, y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta y la aprende. La observación también es una forma de aprendizaje indicada para los individuos más visuales. Una técnica muy usada basada en este aprendizaje es el shadowing. Esto es usado en los procesos de incorporación de nuevos trabajadores a una empresa. Un trabajador que recién ingresa sigue a otro trabajador como una sombra, shadow en inglés, y observa cuáles son las tareas a realizar y cómo se hacen. Aprendizaje experiencial. Es una de las mejores maneras de aprender y se basa en la experiencia. Los aprendices viven una situación o suceso y aprenden a través de ella, mediante ensayo y error, guiándose por su percepción sobre lo sucedido y una reflexión sobre la actitud tomada. Esta es una manera muy potente de aprender. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias para cada individuo, pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera. Lo que nos lleva de la simple experiencia al aprendizaje es la autorreflexión. Aprendizaje por descubrimiento. Es también conocido como el aprendizaje activo, en donde las personas aprenden participando de manera constante, interactúan con quien les enseña y se cuestionan, buscan información,
relaciona las nuevas ideas con conceptos ya aprendidos y reordenan los conceptos para adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje es Jerome Bruner. Aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significan, por lo que no se realiza un proceso de significación. No es recomendado para aprender ciertos temas que requieren reflexión, pero suele utilizarse para memorizar cosas invariables como fechas y nombres. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. Aprendizaje receptivo. Es contrario al aprendizaje por descubrimiento. Con este tipo de aprendizaje, denominado aprendizaje receptivo, la persona recibe el contenido que ha de internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto y pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso o la información audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Aprendizaje colaborativo. Es similar al cooperativo, pero con la diferencia del grado de libertad que tienen los aprendices en el proceso. Mientras en el aprendizaje cooperativo los estudiantes eligen el tema, en el colaborativo el tema es dado por el docente a cargo y los jóvenes eligen su propia metodología. Este aprendizaje es cada vez más usado en centros docentes. Se centra en potenciar las capacidades de cada estudiante a partir del intercambio de conocimientos entre pares. Es decir, trabajando de forma colectiva, cada estudiante logre destacar por sus propias habilidades individuales. Fisiología del aprendizaje. Para lograr comprender su fisiología, debemos tener en claro los conceptos de aprendizaje y memoria. El aprendizaje es el proceso por el cual adquirimos el conocimiento sobre el mundo, mientras que la memoria es el proceso por el que el conocimiento es codificado, almacenado, consolidado y posteriormente recuperado. El aprendizaje y la memoria son procesos íntimamente relacionados, teniendo que no se consigue separar el aprendizaje de la memoria y tampoco es posible realizar dicha distinción dentro del circuito neuronal. El resultado de un efectivo aprendizaje es el recuerdo, del cual se reconocen las etapas de adquisición, consolidación y almacenamiento. El proceso de adquisición implica el ingreso de la información al cerebro a través de los órganos sensoriales y de las cortezas sensoriales primarias. La consolidación implica la repetición de la información y la elaboración de representaciones robustas en el cerebro. Y por último, el almacenamiento implica la generación de trazos relativamente estables de conocimiento. Cabe resaltar que estos procesos son dinámicos y que los trazos de memoria se pueden reactivar y modificar. El proceso de aprendizaje se toma de manera muy general, ya que este puede ser obtenido desde todos los sentidos de los que contamos. Tenemos este esquema como base. En primer nivel tenemos los estímulos, los cuales ingresan al sistema cognitivo. Este ocurre en las áreas sensoriales primarias. En esas áreas cerebrales sucede el procesamiento de las características más básicas de los estímulos percibidos, como lo son su forma, su color, su intensidad, su temperatura. Luego se va al nivel de procesamiento más complejo, el cual tiene lugar en las áreas de asociación unimodales y multimodales. En ellas se integra la información que permite procesar a los objetos percibidos como totalidades e integrar la información que percibimos con aquella información previa que tenemos de ese objeto o acción. Desde ahí la información se transporta a las cortezas parahipocámpicas y perirrinal, luego a la corteza entorrinal, a la circunvolución dentada, el hipocampo, el subículo y finalmente a la corteza entorrinal nuevamente. Desde aquí la información es devuelta hacia las cortezas del hipocampo y perirrinal y finalmente de nuevo a las áreas de asociación de la neocorteza. Como se mencionó anteriormente, la codificación y recuperación de la memoria ocurre a través del hipocampo y de sus estructuras adyacentes, como la corteza parahipocampal, la entorrinal y la perirrinal. Estos se ubican en la cara medial del lóbulo temporal. Aquí en la imagen podemos apreciar estas estructuras. Tenemos como conclusión que el hipocampo funciona como una llave, por así decir, que permite codificar y recuperar información almacenada en distintas áreas de la corteza cerebral.
Un punto importante es que no es un almacén de memoria, simplemente permite la codificación y recuperación. Dentro de la fisiología del aprendizaje tenemos algo conocido como el postulado de Hebb, que dice: cuando el axón de la célula A está lo suficientemente cerca como para excitar a una célula B y repetidamente o persistentemente la activa, ocurren procesos de crecimiento o cambios metabólicos en una o ambas células, de manera que la eficiencia con la que la célula A hace disparar a la célula B aumenta. Eso también es conocido como plasticidad sináptica. Esto es esencial para el aprendizaje, siendo que este es el mecanismo que promueve el fortalecimiento de las conexiones sinápticas, dando la capacidad de reproducir los patrones de actividad que surgen durante la experiencia. Esto da como resultado conexiones sinápticas más efectivas, como se menciona en el postulado. También existen diferentes tipos de cambios en su eficiencia, algunos de los cuales tienden a perdurar más que otros. Particularmente se considera que los cambios en la estructura de la comunicación sináptica son los que tienden a perdurar más. Áreas del cerebro que van a estar encargadas y relacionadas con el aprendizaje. El proceso de aprendizaje es uno de los más complejos que realiza nuestro cerebro, ya que no sucede en un área específica del mismo. Además está el hecho que se encuentra íntimamente relacionada con la memoria. Una de las estructuras que participan en el aprendizaje es el lóbulo temporal. Este va a tener muchas funciones en el aprendizaje, tales como la organización de la información, la memoria y el discurso, y va a controlar la recuperación de la memoria visual y la de los hechos. La mayor parte del aprendizaje del lenguaje se va a centrar en el lóbulo frontal izquierdo, pero para poder aprender debemos de disponer de atención, y el área encargada de esta función es el área prefrontal dorsolateral 46 de Brodmann, que es la que se va a encontrar relacionada con la capacidad de atención, es decir, ayuda a que nos podamos concentrar en hacer tareas específicas, y va a estar vinculada a la memoria de trabajo, la que permite que cuando hacemos algo muchas veces se convierte en algo casi automático. Sin embargo, existen estudios que demuestran que para que se pueda llevar a cabo el aprendizaje se va a necesitar que exista un refuerzo positivo o negativo, y las áreas que nos ayudan a esto son el área somatosensitiva, que corresponden a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Como se mencionó, se necesita un refuerzo positivo o negativo, ya que en dado caso que este no exista, puede pasar prácticamente desapercibido un acontecimiento, por lo cual no se estaría llevando a cabo el aprendizaje. Como ya mencioné, el área somatosensitiva es imprescindible, ya que esta va a captar el dolor, la presión, la temperatura y toda la información táctil, que se va a relacionar directamente con los refuerzos negativos o positivos. Algo similar va a ocurrir con el área 16 de Brodmann, que se encarga de procesar la información de dolor y temperatura, así como la de permitir la llegada del impulso procedentes del sentido del oído. Y bueno, tenemos por último el área del lóbulo temporal 20 y 21 de Brodmann. Esta está relacionada con la capacidad que tenemos para vincular los procesos que se consideran como refuerzos negativos o positivos. La región del lóbulo temporal analiza los aspectos complejos de la información de los sentidos, por lo que permite vincular la experimentación de sensaciones del pensamiento. Y bueno, también tenemos al área encargada para reconocer si un estímulo es positivo o negativo, que corresponde al área 31 de Brodmann. Es una de las regiones principales de la corteza cerebral, en la que tiene lugar la relación entre memoria y emociones. Se vincula tanto con recuerdos a emociones positivas o negativas, ya que esto, como se mencionó, nos va a ayudar a que podamos retener la información y producir un aprendizaje. Y otra área que se considera fundamental es el hipocampo, ya que su función teórica desempeña un papel importante en el aprendizaje. Este surge como una parte de la corteza olfatoria, por lo que esta corteza desempeña una función esencial para determinar si van a ingerir un alimento concreto, por ejemplo, si el olor de un objeto particular indica peligro o si el aroma resulta atractivo sexualmente, lo que les lleva a tomar decisiones que tienen una importancia de vida o muerte. Muy pronto, a lo largo del desarrollo evolutivo del encéfalo, se supone que el hipocampo se convirtió en un mecanismo neuronal crítico para la adopción de decisiones. Por tanto, si su actividad indica que una información neuronal tiene importancia, es muy probable que este contenido resulte memorizado, ya que una persona se va a habituar a la rapidez de los estímulos indiferentes, pero aprende diligentemente cualquier experiencia sensitiva
que provoque placer o dolor. Como ya se mencionó, que se necesita un refuerzo positivo o negativo para que se pueda llevar este proceso. Se ha propuesto que el hipocampo aporta el impulso que produce la traducción de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Una lesión o, en el caso la extirpación bilateral de los hipocampos, causan incapacidad para aprender. Estas personas van a ser capaces de recuperar la mayoría de los recuerdos que se obtuvieron con anterioridad, pero van a ser incapaces de adquirir información nueva basada en simbolismo verbal. Con frecuencia ni siquiera los nombres de la gente logran recordar. Cómo está regulado. La mayor parte de los procesos cognitivos están mediados por neurotransmisores y el aprendizaje no es la excepción. Pero ¿qué es un neurotransmisor? Es una biomolécula que permite la transmisión de información, señales o mensajes a través de una neurona u otra, proceso también conocido como sinapsis. Está mediado por 4 principales neurotransmisores, que son la dopamina, la serotonina, la acetilcolina y la noradrenalina. Bueno, la dopamina transmite desde células del mesoencéfalo al córtex frontal y al sistema límbico. Tienen receptores D1 y D2 que se encargarán de estimular e inhibir respectivamente a adenilciclasa. Sus funciones principales van a ser las del movimiento, humor, la de memoria, el sueño y, claro está, el aprendizaje. Dentro de este va a aumentar el foco de atención y el almacenamiento de nueva información en la memoria a largo plazo, y ante experiencias agradables, esta será segregada y provocará la construcción de recuerdos y memorias fuertes, además de la motivación. Y bueno, su síntesis es sencilla. Tenemos a tirosina como uno de sus precursores, y esta unida a la enzima TH va a formar dopa, y esta en contacto con la enzima AADC va a formar la dopamina, la cual como mencionamos anteriormente, se va a unir a sus receptores D1 y D5. Esto por medio de 2 proteínas transportadoras que son uptake 1 y uptake 2. En cuanto al uptake 1, al unirse a su terminal presináptica, la dopamina y en presencia de la enzima MAO y AD va a formar DOPAC, y está en presencia de la enzima COMT va a formar HBA, o también conocido como ácido homovanílico. Y por el otro lado, en la terminal postsináptica en uptake 2, la dopamina en presencia de la enzima COMT va a formar 3-MT, y esta en presencia de igual la enzima MAO y la AD va a formar de nuevo ácido homovanílico. Por otro lado tenemos a la serotonina, mejor conocida como 5-HT o 5-hidroxitriptamina. Es uno de los neurotransmisores menos abundantes, también se le conoce como la hormona de la felicidad, y sus funciones principales van a ser regular la temperatura corporal, proporcionar efectos inotrópico y cronotrópico al corazón y el aprendizaje. Esta, cuando se encuentra deficiente, va a producir ansiedad, depresión, irritabilidad o pánico. En el aprendizaje va a aumentar con el papel de liderazgo y productividad, y disminuye con el aislamiento. También se va a encargar de regular funciones perspectivas y cognitivas, acelerar el aprendizaje y producir placer de acciones cumplidas satisfactoriamente. Y bueno, su síntesis es aún más sencilla, teniendo a triptófano como precursor, que está al unirse a triptófano 5-monoxigenasa para formar el 5-hidroxitriptófano, y esta a su vez al unirse a la L-amino descarboxilasa va a formar la serotonina. Y bien, ahora tenemos a acetilcolina, conocida como H o ACH. Es uno de los principales neurotransmisores. Va a cumplir con función excitatoria e inhibitoria dependiendo el sitio de sinapsis en donde ocurra. Sus funciones principales van a ser motora y neuroendocrina. En el aprendizaje se va a encargar de mejorar la memoria a corto plazo, aumentar considerablemente cuando se presta atención y promover la retención de información. Y bueno, para su síntesis tenemos a colina y a la acetil-CoA, y estas en presencia de la enzima CHAT van a formar la acetilcolina, a la cual se le va a unir una molécula de calcio, y que a su vez tanto las proteínas BAMS y las SNAPs son proteínas transportadoras, se encargarán de llevarlas afuera del espacio extracelular y unirse a sus receptores colinérgicos, y los cuales pueden ser 2, nicotínicos, que van a ser de canal, y muscarínicos, los cuales van a estar acoplados a proteína G. Y bueno, mediante su regulación tenemos que cuando la acetilcolina está en el espacio extracelular, esta puede unirse a la proteína acetilcolinesterasa o ACHE para producir acetato y colina, que esta a su vez puede volver a ser usada para la creación de más acetilcolina.
Y finalmente tenemos a la noradrenalina. Esta entra dentro de la familia de las catecolaminas, la cual va a funcionar como hormona y neurotransmisor. Va a actuar sobre sus receptores alfa y beta adrenérgicos con función excitatoria e inhibitoria respectivamente. Va a cumplir con funciones en el músculo cardíaco y sistema nervioso central, y cuando esta aumenta va a generar hiperactividad, entusiasmo y emoción. Mientras que en el aprendizaje va a provocar la activación excitatoria de la corteza cerebral, facilitar el estado de vigilia, y el cerebro va a seleccionar la información que le sea más necesaria. Y bueno, para su síntesis tenemos a tirosina como precursor. Esta, al unirse con la enzima TH, va a producir dopa. De aquí la dopa, con presencia de la enzima AADC, va a producir dopamina, la cual va a ser transportada al espacio extracelular por una proteína transportadora BAMT2, y esta, al unirse con la enzima DH en el espacio extracelular también, va a producir la noradrenalina, las cuales van a ser transportadas por dos proteínas, las BAMs, que se van a encargar de transportar hacia los receptores alfa, y los SNAPs, que los transportarán a los receptores beta. Su regulación se da por desdoblamiento, esto llevado a cabo por la enzima MAO, o puede ser recaptado de nuevo en una vesícula para volver a utilizarse. Ejemplos de alteraciones del aprendizaje. Una alteración del aprendizaje o trastorno del aprendizaje se refiere a la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de una forma eficiente habilidades académicas, tales como lectura, escritura, cálculo, dibujo, etc. La dislexia es el trastorno más frecuente y también el más estudiado. Este se debe a que se generan problemas en el aprendizaje y el uso del lenguaje, la lectura y la escritura. También hay dificultad para aplicar las normas gramaticales y recordar. La dislexia es hereditaria y familiar, por lo que la historia familiar es un factor determinante para el diagnóstico temprano de un niño con sospecha de este trastorno y se presenta con mayor frecuencia en los varones. Algunos estudios de neuroimagen han llevado a creer que la dislexia tiene una base neurobiológica. Esto quiere decir que en los cerebros de los disléxicos se produce una alteración durante la formación neuronal, en la que un grupo de neuronas o células gliales no migran adecuadamente durante el desarrollo embrionario. La discalculia es un trastorno que provoca en el niño dificultad para adquirir habilidades matemáticas. Tiene una incidencia menor que la dislexia y afecta por igual a los niños y a las niñas. Esta es producida por anormalidades en las conexiones cerebrales que se encargan de este tipo de aprendizaje. Los neurocientíficos creen que la región del cerebro encargada de esta capacidad es el lóbulo parietal. El trastorno de aprendizaje no verbal es tal vez el menos conocido. El niño se caracteriza por presentar una alteración en la percepción táctil y visual, así como en la psicomotricidad, ya sea torpeza motora o mala coordinación. También puede padecer dificultades para la adaptación al material o a las tareas, problemas para la formación de conceptos y problemas para la capacidad de resolución de los mismos. El origen neurobiológico podría deberse a una disfunción del hemisferio derecho como resultado de un daño funcional en las conexiones de la sustancia blanca. Para su diagnóstico se realiza una historia clínica orientada a dicho trastorno y se completa con una buena evaluación psicopedagógica. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, también llamado TDA, es uno de los trastornos neurobiológicos más frecuentes. Este se caracteriza por la dificultad para prestar atención. Los niños no logran razonar bien, no comprenden la información que se les brinda y tienen un tejido cerebral más delgado en las áreas del cerebro asociadas con la atención.